Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el primer paquete de reformas político-electorales aprobado en diciembre pasado, el llamado Plan B, por irregularidades en el proceso legislativo. La resolución polarizó a la opinión pública sobre el papel del Poder Judicial. La Corte invadió las funciones del Poder Legislativo, como criticaron simpatizantes del presidente López Obrador. ¿Está en riesgo la división de poderes y los pesos y contrapesos? Lo estaremos discutiendo esta noche con 4 universitarias y universitarios, así que acompáñanos que ya empieza Sin Filtro. La anulación del primer paquete de reformas político-electorales y la relación entre los poderes de la Unión son los temas de esta noche. Y me da mucho gusto recibir en la mesa a Diana García. Ella es abogada por el CIDE y colaboradora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo estás? Bien, gracias. La verdad, muchas gracias por la invitación. Bienvenida por primera vez a Sin Filtro. También está aquí Andrés Páez, internacionalista por la Ibero, asesor legislativo y militante de Morena. ¿Cómo estás? Natalia, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio, compañeras, compañeros. Bienvenido de vuelta. También está aquí Jimena Reza. Ella es estudiante de Derecho en la UNAM, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y militante de Morena. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación, Nat. Bienvenida, Jimena. Y Andrés Alcántara, abogado por la Ibero y militante del PRI. ¿Cómo estás? Hola, Nat, muchas gracias por la invitación. Saludos, compañeros, compañeras panelistas y a la audiencia, por supuesto. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a empezar a hablar en este primer bloque sobre lo que pasó el lunes, la invalidez de esta primera parte del Plan B. Para eso vamos a empezar contigo, Jimena. ¿Qué piensas de esta resolución? ¿Qué te pareció? Pues bueno, hablemos un poco sobre lo que sucedió, porque bueno, se sabe que el presidente presentó 2 iniciativas, ¿no? Que en este caso era la reforma a la Ley General de Comunicación Social, así como también la reforma general de, en este caso también de, que tiene que ver con los partidos políticos, y que está bien interesante porque justamente una de ellas exige tanto a los estados como a los municipios que ya no se gaste tanto dinero en propaganda política, lo cual ha afectado bastantes intereses porque pues muchos de los bolsillos de quienes se asumen como medios de comunicación, que más bien son medios de manipulación, pues se han visto afectados, ¿no? Entonces, la segunda pues también trata sobre limitar la libertad de expresión de los servidores públicos a que puedan expresar abiertamente sus expresiones políticas, por lo que querían pues tratar de que no se llevaran a cabo las mañaneras. Bien, Diana, vamos contigo. ¿Qué te pareció a ti esta resolución? Lo que sabemos es que se invalidó este paquete de reformas, no tanto por el fondo, sino por el proceso legislativo. O sea, ni siquiera analizaron el contenido de esta, sino que hubo un problema al momento de ser discutida y aprobada en el Poder Legislativo. ¿Cómo ves esto? Exacto, la Suprema Corte invalidó esta primera parte del Plan B por vicios en el procedimiento legislativo. Y creo que eso también nos dice un aspecto súper importante, que la Corte ni siquiera se metió a analizar el fondo y que su resolución implica que le está diciendo al Poder Legislativo que puede legislar, pero respetando las reglas mínimas para que haya un debate en igualdad de condiciones, tanto con el partido mayoritario como con las minorías políticas. Y es que, por ejemplo, una de las razones por las cuales se invalidó esta primera parte del Plan B fue porque se presentó una iniciativa como si fuera urgente, después se cambió esa iniciativa, que ya la estaban votando, y se votó y discutió en un plazo de 3 horas, cuando eran 300 páginas y cuando eran reformas a 6 leyes. Entonces esto también nos dice como de que realmente los legisladores y las legisladoras tuvieron tiempo para analizar a fondo esta reforma. La realidad es que no hubo un debate en igualdad de condiciones entre los partidos minoritarios y la mayoría de Morena. Entonces la Suprema Corte, el mensaje que nos envía es, a ver, legisladores, ni siquiera me estoy metiendo al fondo, pero respeten las reglas mínimas. Bien, pues sí, uno de los argumentos de las y los ministros que aprobaron este proyecto de anular el Plan B, dijeron que no se publicó en la Gaceta Parlamentaria con el tiempo suficiente. ¿Qué te pareció a ti esto? ¿Crees que hubo irregularidades en el proceso? Yo creo que hay que ser muy claros, Natalia y compañeros. Quien dice si algo está suficientemente discutido o no, pues es el Pleno de la Cámara de Diputados por medio de votación económica, es decir, popularmente a mano alzada. Segunda, en ese sentido la Suprema Corte, hay que decir, si está invadiendo una facultad que no le corresponde. En segundo lugar, fue la propia oposición la que señaló que estaban en moratoria legislativa y que no iban a escuchar ninguna propuesta de reforma. Y creo que eso es algo muy importante. No basta solo el respeto a las minorías, que es importantísimo, más bien las minorías deberían querer ser escuchadas en su trabajo legislativo.
y quienes no únicamente en este proceso legislativo, sino en el que recientemente ocurrió en el Senado, quienes no han querido ir a legislar, es precisamente la oposición. Y en tercer lugar, la dispensa del trámite, que es de donde viene el origen del argumento de la Corte, está perfectamente regulado, artículos 59 y 60 del reglamento de la Cámara de Diputados, desde tiempos del antiguo régimen o de quien gobernaba antes. Entonces, yo creo que hay una contradicción en el criterio de la Corte. En 2018 discutieron la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. En ese momento, los 11 ministros y ministras determinaron que no era necesario únicamente abordar la forma de los asuntos, sino que realmente había que abordar el fondo. Y yo el llamado que haría desde este panel, y que me gustaría escucharlos también, es que a los ministros realmente aborden el fondo de las reformas, porque en 2018 sí fueron al fondo de la Ley de Seguridad Interior para invalidarla cuando había llamados vicios al proceso legislativo, cosa que en este proceso no se repitió. Es decir, resulta que en el país donde se aprobaban reformas aceitadas por sobornos de Peña Nieto en el Senado con pruebas, ahí no hubieron faltas al proceso legislativo. Los ministros siguieron de largo y fueron hasta el fondo de los asuntos para determinar. Yo creo que esos son puntos muy concretos que tendríamos que discutir aquí. Bien, ¿cómo ves tú justamente estos temas que pone en la mesa Andrés Páez, Andrés Alcántara? Gracias, Nat. Creo que no me daría tiempo para decir todo lo que quisiera decir. Antes de responder la pregunta, quiero hacer algunas precisiones. Creo que aquí tendremos que hablar de objetividad normativa y no de subjetividad política, porque resulta que les guste o no la ley, sí es la ley, y la Constitución es la Constitución. Y no es un argumento leguleyo, es un argumento jurídico, y para algo está el derecho. Simplemente si contrastas la Constitución con las normas procedimentales del proceso legislativo que se violaron, te das cuenta que hubo una clara violación al proceso legislativo. La supremacía constitucional, a la Corte le corresponde velar por ella. Y de lo que comentan los compañeros, bueno, otra precisión, creo que también tenemos que acotarnos a hablar de la primera parte del Plan B, porque ahorita hablaban de la parte del Plan B que versa sobre presupuesto. La primera parte del Plan B, que fue la que anuló la Corte el lunes, solamente versa sobre las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que habilitaban a los servidores públicos a hacer propaganda gubernamental. Eso, por donde lo veas, está mal. ¿Por qué? Porque los servidores públicos están en una posición de poder. Y cuando un servidor público en posición de poder, sea de Morena, sea del PRI, sea del partido que sea, hace propaganda a favor de alguien, obviamente tiene una incidencia muy distinta a alguien que no sea servidor público. ¿Qué fue? Creo que es muy importante hacer esa precisión. ¿Qué fue lo anulado por la Corte? Discutió la acción de inconstitucionalidad, 29-2023 y sus acumuladas. Como lo platiqué aquí la última vez, había conseguido la suspensión en esa acción para los procesos locales de Coahuila y Estado de México. Y justamente como decían ahorita del presupuesto, ha habido tweets, por ejemplo, de la diputada Pati Armendáriz, que criticaba la resolución de la Corte, que porque esa parte del Plan B era la que hablaba del presupuesto. Eso deja en muy claro ejemplo que los legisladores no supieron lo que votaron. ¿Y por qué se invalidó esta primera parte del Plan B? Por violaciones al procedimiento legislativo, como sinónimo del debido proceso, un principio rector de cualquier Estado constitucional y democrático de derecho. Creo que eso es muy importante tenerlo en mente y, pues bueno, eso sería mi comentario. Regreso contigo, Jimena. ¿Es verdad que esta discusión del Plan B, desde el inicio, desde que se discutió en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, estuvo rodeada de mucha desinformación? Entonces, ¿qué piensas tú, para empezar, de entrada de este tema y también pues de lo que dice Andrés? Claro, pues bueno, para precisar también hay que mencionar que el pasado diciembre, el 6 de diciembre, ya se había presentado esta discusión, por lo tanto los líderes de las bancadas ya estaban al tanto de qué se iba a discutir. Obviamente fue un boicot, o sea, de la misma oposición, que fue una propia estrategia, o sea, el hecho de decir que estaban en ayuno para evitar llevar a cabo la discusión, y ahora pues tratan de blindarse justamente mediante el Poder Judicial, mencionando, también respondiendo a lo que dice aquí el compañero de que la ley es la ley. Sí, pero también no podemos negar que los magistrados de alguna u otra manera están tomando una posición política. ¿Por qué? Aquí las contradicciones también lo que expone mi compañero Andrés sobre lo que pasó en 2018. A ver, ¿por qué la Corte criticaba el fondo, ¿no? de esta reforma y no la forma? O sea, la Suprema Corte está facultada para invalidar una ley siempre y cuando el resultado, el procedimiento haga cambios en el resultado de la ley o de la votación. Pero siendo sinceros,
aún así hubiese estado la oposición en la votación, dudo mucho que hubiera sido de la misma manera. Entonces también es una de las contradicciones que me parece importante mencionar que ha tenido la Suprema Corte, y también mencionar que sí, pareciera que también estos mismos magistrados se sienten dueños de una Constitución cuando se les olvida que la Constitución es simplemente también el resumen de la historia de un pueblo, y que se les olvida que quienes gobiernan realmente pues es la misma ciudadanía. Entonces, ¿por qué ir en voluntad por qué ir en contra de la voluntad popular? Esa también es una gran pregunta que deberíamos hacerle a nuestros magistrados. Bueno, parece que acá de este lado dicen que el verdadero motivo por el cual las magistradas y los magistrados echaron atrás este paquete de reformas es por el contenido y no tanto por el proceso, por los intereses que hay. ¿Tú qué piensas de este argumento? Pues yo lo primero que diría es que los ministros no cayeron en una contradicción. Incluso si nos vemos y si checamos el proyecto del ministro Pérez Dayán, vemos varios precedentes que menciona que desde 2005 la Corte ya tiene un precedente sentado sobre que si hay violaciones graves al procedimiento, la ley puede ser anulada o invalidada por estas violaciones, porque es necesario respetar tanto el reglamento de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, todo esto. Menciona al menos 10 precedentes de la Corte sobre que ya ha hecho esto. Entonces, ese es el primer punto, que la Corte no está cayendo en una contradicción de que solo en este caso está analizando los vicios procedimentales y no está entrando al fondo. Ya son cosas que ha hecho y varias veces. Eso por un lado. Sí. Y la segunda cosa que diría es que si bien los ministros y las ministras tienen un juego tienen un papel en este juego político, sí diría que su primera y su único objetivo principal es proteger a la Constitución. Así de simple. La Constitución es un proyecto político, claramente. Lo hemos visto con el hecho de que en este sexenio han pasado varias reformas constitucionales, igual que en todos los anteriores. Sin embargo, la Constitución establece que para que todo proyecto de iniciativa de ley debe observarse la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos. Así de simple. Así de simple. La Corte lo que dice es, ok, si tienes las condiciones para un debate que sea en igualdad de condiciones entre los partidos, si tú respetas las reglas de cualquier ley, no te la echo para atrás. O sea, no te la echo para atrás, sino la invalido por materia formal. Sin embargo, pues en esta ocasión lo que vimos es que partidos minoritarios no tuvieron ni siquiera la posibilidad de analizar la ley. Bien, pues vamos a hacer una pausa, pero en el siguiente bloque vamos a seguir hablando sobre este tema y qué sigue, en qué consiste el Plan C. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque seguiremos discutiendo el papel de la Suprema Corte en marco de esta discusión del Plan B. Y ahora empezamos contigo, Andrés Páez. Quiero preguntarte algo que dijo Andrés Manuel López Obrador en una de sus mañaneras. Dijo, en un acto de prepotencia y autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte. ¿Qué piensas de esto, acusar de autoritarismo a un poder de la Unión? Es el fin de la República simulada, donde se ponían de acuerdo en lo obscurito para decidir de qué forma se iban a hacer las cosas en este país, cuando permanentemente se seguía un mismo camino y una misma ideología y una misma doctrina política que esencialmente era el neoliberalismo. Eso es lo que pienso las palabras del presidente. Ahora, abordando, además de tu pregunta, diferentes argumentos que han vertido aquí los compañeros, claro que la Corte cae en contradicciones, y no solo sobre el precedente legislativo de 2018 con la Ley de Seguridad Interior, donde, insisto, el Pleno determinó que tenían que abordar, por la determinación a la nacional que tenían que abordar el fondo de los asuntos. Yo haría ese llamado a que discutamos el fondo más allá de la forma, que es muy importante también mantener las formas, estoy de acuerdo. Entonces vamos a repasar el proceso legislativo. Fue el Pleno de la Cámara de Diputados quien, por votación económica, como mandata el reglamento, establecieron que estaba lo suficientemente discutido. Si ahí no estaba la oposición para decir, hey, yo tengo algo más que decir, habrá que reclamarle a los líderes del llamado bloque opositor. Segundo, fue la propia oposición la que dijo que ya no había nada que discutir porque estaban en moratoria constitucional. Es decir, estamos hablando de legisladores que renunciaron a legislar. Es muy válido y con un trasfondo político que involucra esa agenda e involucra ese momentum. Pero hay que separar las cosas. Una cosa es que ellos no quieran legislar y otra cosa es que haya habido un desaseo legislativo. Y tercero, insisto con la dispensa del trámite, es algo perfectamente normado y reglado en el artículo 59 y 60 del reglamento de la Cámara de Diputados.
Y voy a abordar otra vez el principio del argumento de por qué la Corte sí cae en contradicciones y no solo en este criterio. La Constitución dice, y no es algo que diga yo, porque si vamos a hablar de un constitucionalismo como doctrina ideológica que no puede ser cuestionado, la Constitución dice que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Los ministros tienen una percepción neta mensual de 297,403,77 centavos pesos mensuales. Es superior al presidente de la República, están violando la Constitución. Me vas a decir, no le aplica retroactivamente. Está bien. Vean por qué los nuevos ministros no han acatado esa normativa constitucional. Aguinaldos de 586,000 pesos anuales, primas vacacionales de 95,000 pesos, un fondo para comer en restaurantes de lujo, esta es información de transparencia, de 723,000 pesos anuales. Díganme si no hay una Suprema Corte alejada de los sentires populares. Si nosotros salimos aquí de Televisa Chapultepec, cruzamos la calle y le preguntamos a alguien qué le parece que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga estas percepciones, seguramente no nos va a decir es que son guardianes constitucionales y entonces hay que pagarles bien para que garanticen. ¿Cuál es el contraargumento de eso? Si no tienen una percepción exagerada, entonces no pueden ser guardianes de las constituciones. Y para terminar, no solo caen en contradicción en sus propios criterios, caen en contradicción con lo que dice la Carta Magna respecto a las percepciones de los funcionarios públicos. Bien, este argumento de los sueldos es muy llamativo por parte de este lado de la opinión pública, que es pues los defensores del presidente López Obrador. ¿Tú qué piensas de esto? Y también el hecho mismo de que un senador de Morena pues tome la tribuna para exponer esta información. Que se revise el presupuesto. También lo he dicho en esta mesa. No estamos en contra de que se tengan que ajustar los presupuestos, que se tengan que ajustar, pero ese no es el tema de esta mesa. El tema es lo que anuló la Corte. Y mencionas a un senador del que justo quería hablar, porque Monreal, que fue el que empezó a hablar de juicio político en la tribuna, en 2022 dijo que la única autoridad, ya ahí está el video, que tenía la facultad para invalidar una norma y revisar lo que el Congreso hace, era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy que lo hace, entonces salen con que ya no les gusta. Quiero hablar de la Ley de Seguridad Interior, porque hablan mucho de ese tema, ¿no? Es cierto, en ese momento no se invalidó por cuestiones procedimentales, no lo podemos negar. Pero a ver, y también los invito a ver el voto del ministro Saldívar, un ministro muy querido por el movimiento aquí de los compañeros panelistas. Él dijo que a él le preocupa cuando se invalida una norma por proceso legislativo, precisamente por estas preocupaciones muy válidas, ¿no? De cómo estarían incidiendo los poderes entre sí. Pero incluso Saldívar dijo que en este caso fueron tantas violaciones y tan graves que era insostenible mantener esta reforma de la primera parte del decreto del Plan B. Hablan de ese precedente de 2018, mi compañera Diana ya hablaba hace rato de precedentes, los invito a ver el proyecto, hay muchas jurisprudencias que ahorita no me alcanzaría el tiempo de decir, pero los invito a ver también la acción de inconstitucionalidad 150-2017 y su acumulada, resuelta el año pasado, en el que por unanimidad las y los ministros de la Corte, incluidas Loreta y Yasmín, votaron por invalidar esas reformas a la Ley de Telecomunicaciones en tema de derechos de audiencias por vicios al procedimiento legislativo. Entonces, ¿dónde está la contradicción si ministras y ministros que militan, o bueno, no que militan, pero que comparten ese movimiento de transformación, hace menos de un año votaron por invalidar una norma por proceso legislativo y ahí sí no dijeron nada? Quiero hacer esas precisiones. Sí es cierto, el reglamento prevé que se pueda dispensar el trámite y que se pueda realizar un trámite de obvia y urgente resolución, pero motivado. Y el proyecto también lo dice, no lo motivaron, lo hicieron tan rápido que en un lapso de 4 horas se presentó la iniciativa y se votó en el Pleno. Dime dónde queda la democracia deliberativa. Y porque las minorías somos minoría, pero también representamos personas y nuestra voz tiene que ser escuchada ahí. Y si los legisladores de oposición renunciaron a legislar, pues entonces el gobierno y ese partido ha renunciado a respetar la Constitución. Bueno, Diana, antes de pasar al que sigue, a este lado, quería preguntarte, ¿qué consecuencias crees que tiene esta como lucha que está habiendo? Porque de verdad que es una lucha entre, pues, tanto el Poder Legislativo y el Ejecutivo contra las personas que en este momento ocupan el Judicial. También lo digo por algo que viene de antes con la ministra presidenta, la ministra Piña. Creo que es un gran riesgo, porque sí, o sea, si la gente... Ahí concuerdo que si salimos y les preguntamos, tal vez no sepan que los y las ministras son las guardianas de la Constitución. Sin embargo, ese es su papel. Entonces, que haya
ataques constantes en contra de, por ejemplo, la presidenta, en contra de los ministros, significa que es un intento por minar la independencia judicial. Y la independencia judicial es uno de los principios básicos en cualquier Estado constitucional. Así de simple. Los ministros y el Poder Judicial deben tener la independencia de cualquier otro poder de resolver conforme a la Constitución y conforme a la ley, no conforme a los intereses políticos o a lo que quiera la mayoría. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, creo que también es justamente con esto del poder ejecutivo, del poder legislativo, es estarles diciendo a la Corte, me echas para atrás otra ley y bueno, ahí va otro plan, ¿no? Para reformar la Constitución y que luego los ministros sean elegidos por voto popular. Es decir, estamos en un escenario donde el Poder Judicial está en ataques día con día y también aquí merece analizar si es en contra de toda la Suprema Corte o, por ejemplo, si la ministra Esquivel y la ministra Ortiz, que casi siempre han votado a favor del Legislativo y del Ejecutivo, si también ahí tienen problemas con cómo es que resuelven o si ahí sí resuelven conforme a la Constitución. Entonces, aquí parece que hay una contradicción. Si hay ministros que sí votan a favor mío, pues todo bien, sí, y no toco la Corte. Si ya hay resoluciones en las cuales la Corte me empieza a decir, acata la Constitución, así de simple. Así de simple, entonces ahí ya hay problemas y ahí ya empiezo a atacarlos. Bien, regreso para acá. Jimena, contestar a esto y también, ahora, ¿en qué consiste el plan C, ahora que el plan B, pues, ya fue detenido? Okay. Bueno, nada más para contestar a mi compañero, ¿cómo podemos llamar democracia al incumplimiento de las obligaciones de los legisladores de la oposición cuando es su obligación estar presentes en todas las votaciones? Es lo único básicamente que tienen que hacer y por un capricho de decir, bueno, estamos en moratoria, pues no vamos a acceder ni siquiera a escuchar de qué trata esta reforma, no tenemos nada que discutir. Yo no le llamaría democracia a esto y qué bueno que mencionan el tema de las votaciones porque inclusive aunque se dice que el ministro Saldívar es es afín a la 4T, pues yo creo que esto más bien refuerza básicamente esto de que existe una autonomía dentro del Poder Judicial, porque eso no significa que Saldívar esté siguiendo las órdenes de un presidente. Inclusive quienes se asumen, ¿no? O sea, que fueron las propuestas del mismo presidente en los magistrados, pues bueno, 2 de ellos votaron en contra, únicamente la ministra Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron a favor, que nos da a entender que hay una autonomía verdadera del Poder Judicial. Y pues bueno, básicamente este plan C ha sido planteado por el presidente, donde el objetivo es poder llegar a una mayoría calificada. ¿Qué significa? Poder llegar a alcanzar las 2/3 partes del Congreso, ¿no? Entonces, para que las mismas reformas puedan ser aprobadas, en pocas palabras. Bien, ¿y este plan C funcionará, Andrés? Lo que pasa es que el Poder Judicial está en decadencia y no solo el Poder Judicial, también me atrevería a mencionar algunos medios de comunicación, hablando del plan C. Hoy en la mañana veía la portada del Reforma, en la que olímpicamente, y me voy a atrever a llamarlo aquí, ese pasquín, se atrevió a criticar el hecho de que Morena quiera construir, a través del voto popular como mandata la Constitución, una mayoría calificada para poder llevar a cabo su proyecto de nación. ¿Qué defensa de la democracia puede ser esa? Yo creo que más bien hay un asco hacia las mayorías, no solo legislativas, sino también populares. Por otro lado, respecto al argumento de salimos aquí y platicamos con la gente afuera de Televisa, yo no creo que no estén conscientes de que son guardianes de la Constitución, más bien el pueblo es muy sabio. Creo, por otro lado, que de lo que no están de acuerdo es que por una mano invalidan reformas que desde nuestro punto de vista empoderan y fortalecen el sistema electoral que está deteriorado en México, y por el otro violan diariamente la Constitución, incluidos los recientes ministros que han llegado bajo este mandato, al ganar más que el presidente de la República. Esa es la crítica a la incongruencia del Poder Judicial. Y el llamado en este debate o en este intercambio que les hago a ustedes, pero también al auditorio, es a que sí cuestionemos también al Poder Judicial. Vamos a hablar en el bloque 3, me parece, de pesos y contrapesos. Ahí será mayor donde podamos abordar esto. Pero ¿dónde queda entonces el papel del legislativo? Es decir, en su libro Contra el gobierno de los jueces, el autor Jeremy Waldron habla que la función del constitucionalismo principal es garantizar derechos. Bueno, yo quisiera ver con estas resoluciones, además de un mecanismo de control, pero yo quisiera ver cómo el Poder Judicial realmente está empoderando a las mayorías de México. Y es muy peligroso lo que está haciendo la Suprema Corte, que es empezar a hacer política. ¿Por qué están empezando a hacer política activamente las ministras y ministros? Además de que porque tienen un trasfondo que los
permea desde su método de elección, que también hay que cambiar. Ese es uno de los motivos por el que hay que cambiar el método de elección, porque está sumamente partidizado, son cuotas los ministros hoy por hoy. Ahorita vamos a abordarlo en el tema 3, seguiré con eso, pero sí quisiera dejar eso sobre la mesa para que podamos platicarlo también. Sí, bien, como ya dijo Andrés, en el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre los pesos y contrapesos y si está en peligro la independencia judicial. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con 4 estudiantes universitarios, con Diana García, abogada por el CIDE y colaboradora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con Andrés Páez, internacionalista por la Ibero, asesor legislativo y militante de Morena, Jimena Reza, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y militante de Morena, y Andrés Alcántara, abogado por la Ibero y militante del PRI. Seguimos hablando sobre los pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y también, claro, el Legislativo. Y para eso vamos a empezar ahora contigo, Diana. ¿Cómo ves este tema que nos quedamos pendientes? ¿Crees que está en peligro la independencia judicial? Creo que está en acecho. Es decir, si llegamos a un punto donde, supongamos un escenario donde sí hay mayoría calificada para llevar a cabo reformas constitucionales, ahí está el peligro, que en cualquier momento puedan modificar al Poder Judicial y simplemente por no haber resuelto con base en lo que ellos querían, entonces ahí sí decir, bueno, los 11 ministros y ministras se van. Ahí es algo que el Poder Judicial debe ser muy firme en no titubear y en saber que su legitimidad está en defender la Constitución. Así de simple. Ellos no votan a favor de un partido político, a favor de un proyecto político. Ellos simplemente votan con base en lo que dice la Constitución. Así de simple. Y, por ejemplo, también yo diría que la independencia judicial, como ya lo mencionaba, es un pilar fundamental en la división de poderes. Y aquí lo que me llama la atención es que pareciera ser que hay una Suprema Corte buena cuando votan a favor de lo que ellos quieren y una Suprema Corte mala cuando sí les echan para atrás sus proyectos. Porque, por ejemplo, apenas en noviembre de 2022, la Suprema Corte validó y declaró la constitucionalidad de un acuerdo en el que el presidente establecía que las Fuerzas Armadas llevarían a cabo tareas de seguridad por otros 4 años. Entonces ahí la Corte pues votó con base en la Constitución, votó a favor de lo que el presidente había mandatado y ahí sí no hubo ningún comentario sobre los sueldos de los ministros, sobre que están invadiendo otras esferas de los poderes, ahí sí todo calladito. Pero ya otra vez, se toma en serio la Constitución y votan en contra de esta primera parte del Plan B y ahí sí todos salen a decir que es un poder judicial podrido, ¿no? Entonces ahí también sería decir que hubiera congruencia también entre saber si sí es una Suprema Corte buena cuando vota a favor y no, o de qué se va a tratar. Bien, Andrés, por un lado, sí, el Poder Judicial vela por la Constitución, pero también es importante decir que también es un poder político. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Creo que es muy importante, también lo he comentado en esta mesa, tener en cuenta cuál es el poder que cada poder tiene. Perdón por la redundancia. El artículo 49 de la Constitución establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en 3, legislativo, judicial y ejecutivo, que todos conocemos. Cada uno tiene un poder fáctico. El ejecutivo tiene la espada, porque es quien ejecuta la ley. El legislativo tiene la bolsa, porque es quien aprueba el presupuesto. Y el judicial, presidido por la Suprema Corte, tiene el poder del discernimiento. ¿De dónde saco esto? Del federalista. El federalista, todos lo conocemos, es una de las fuentes del constitucionalismo mexicano. Y Hamilton, uno de sus autores, dice muy claramente, si ocurriere que entre la Constitución y la ley exista una discrepancia, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios. Aquí quiero hablar también de la legitimidad democrática de la Corte. Es cierto, nadie tiene más legitimidad democrática que las 2 cámaras del Congreso de la Unión, que las cámaras locales y que el Ejecutivo Federal y los ejecutivos locales. Pero yo siempre he creído, y soy firme creyente de esto, que la Corte también tiene una legitimidad democrática indirecta. ¿Por qué? Porque la terna de los ministros o ministras la propone el presidente de la República. ¿Y quién elige al presidente? Nosotras y nosotros. ¿Y quién aprueba dentro de esa terna a quién nombra al ministro o a la ministra? El Senado, también elegido por el voto popular. Entonces, la Corte sí tiene una legitimidad democrática indirecta. Y aquí entra el tema del argumento contramayoritario. Es cierto,
La mayoría del pueblo está representada en el Congreso de la Unión y también en el Ejecutivo. Pero el argumento contramayoritario es esta facultad que tiene precisamente la Suprema Corte y los demás tribunales constitucionales del país. Los invito a leer el artículo 105, fracción primera y segunda de la Constitución, donde expresamente habla de las facultades para invalidar normas en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque tiene este poder del discernimiento del que yo hablaba. El legislador puede errar, el Ejecutivo puede errar, los ministros también pueden errar. Pero el que tiene que entrar ahí a hacer valer la supremacía constitucional, aún por encima de 30 millones de votos, es la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque si tanto hablamos de legitimidad democrática, es mucho más legítimo una mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución, que no la han tenido más que para hacer 2 o 3 reformas y eso les molesta, no les gusta que no tienen una Constitución a modo, muchísimo más legítima que una mayoría absoluta que se necesita para reformar una legislación secundaria. Bien, Andrés. Es interesante todo lo que se ha planteado. Me gustaría responder a sus consideraciones, primero por Diana y luego por mi tocayo. Primero, se habla sobre acecho a la independencia judicial. Más bien yo lo que creo es que se terminó la simulación en la relación entre los poderes de la Unión. ¿Por qué no se hablaba de esto? Voy a citar al ministro Saldívar, que ustedes lo trajeron a la mesa, no yo, cuando él mencionaba que tajantemente Calderón lo presionó y lo presionó y lo presionó para que se posicionara en un sentido u otro en la Corte. Es decir, la política sí permea al sistema judicial y hay que decir ahí, la soberanía nace y reside esencialmente en el pueblo, no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso yo no vería nada de malo, no solo el movimiento en el que yo milito, sino si cualquier otra fuerza política obtuviera una mayoría calificada con base en el voto libre, directo y secreto. Hay que perderle el miedo a las mayorías, porque las instituciones están formadas por personas y esas personas, como dijo el compañero, claramente pueden errar. Y por supuesto que hay una mayor legitimidad democrática en las mayorías, no solo democráticamente electas, sino construidas. Lo que a mí me parece una incongruencia es que no seamos capaces de criticar ni por encima al Poder Judicial, a que no podamos separar que efectivamente son los encargados dentro del marco normativo o del diseño del país de garantizar que haya constitucionalidad en las normas, pero que no podamos criticar sus sueldos y sus excesos. ¿Qué legitimidad, no solo democrática, sino popular, podrá tener un ministro que directamente atenta contra una de las normas que están establecidas? Esa es gran parte de la crítica. Yo sí quisiera decir que está tan implantado el credo liberal en los programas de opinión y en la academia que consideramos que el Poder Judicial cumple con su mandato y su legado democrático cuando limita exclusivamente al poder político. Y no es así. El Poder Judicial cumple con su mandato cuando otorga y es garante de derechos, no únicamente cuando limita el poder político, porque es entonces cuando entramos en confrontaciones y en crisis como las que hoy tenemos. El Poder Judicial necesita ser reformado. No necesita ser reformado por la Suprema Corte en exclusiva. Vamos a un MP, nos presentamos todos y a ver cuántos de los delitos que hoy se persiguen por oficio realmente encuentran una sentencia. A cualquier ministerio público de cualquier entidad. Por eso el Poder Judicial necesita ser reformado. Porque mientras eso sucede, hay 11 ministros que con sueldos inconstitucionales, que con una crisis de seguridad sin precedentes, están limitando una mayoría democráticamente electa. Y yo creo que eso es lo peligroso. Bien, Jimena, ¿tú crees que debería ser reformado el Poder Judicial? Claro que debería de ser reformado. Más bien, también mencionando que pareciera que se nos olvida que el Poder Judicial también es un poder público. Claro. Pero, bueno, también mencionando el artículo 39 de la Constitución, menciona que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene de todo el tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué significa? Si realmente la gente no está conforme con lo que representa un poder judicial, ¿cuál es la resistencia ante tantas críticas, ante una posible reforma, ante una mayor transparencia, ante mayor legitimidad de cómo llegan esos ministros a la Suprema Corte? Bien, quiero regresar contigo, Andrés Alcántara, para preguntarte un tema que no hemos discutido y que ya se nos está pasando, de si los ministros y las ministras de la Corte deben ser electas por voto popular, que es un tema que salió a la mesa de discusión, al menos en redes sociales, y que hemos visto de todo tipo de opiniones.
Justo ese tema iba a tocar, y perdón que me remonte tanto a mis participaciones anteriores, pero es que son temas que ya he tocado. Nuestro diseño constitucional, y tiene que ver con los pesos y contrapesos de los que hablábamos, los checks and balances, los poderes se equilibran entre sí, de eso se trata, ¿no? Y en este diseño constitucional hay órganos de representación popular, ya los mencioné, y hay órganos que no son ni deben ser de representación popular. La Suprema Corte, ni los juzgados de distrito, ni los tribunales colegiados, ni los juzgados ordinarios del Fuero Común deben de ser elegidos por el voto popular. Lo que estoy diciendo es impopular y tal vez políticamente incorrecto. Es la verdad. Es un órgano técnico que debe de velar, insisto, por la supremacía de la Constitución, porque el derecho está en todo y porque la ley es la ley. Por supuesto que estoy en contra de que las y los ministros sean elegidos por el voto popular, porque esa no es su función. Para eso tenemos senadores, diputados locales, diputados federales, gobernadores, presidente de la República y ayuntamientos, presidentes municipales y concejales. No tienen por qué ser elegidos por el voto popular. Ahora, el presidente planteó esta propuesta. No solamente salió en redes sociales de la nada, sino fue porque el presidente, como ahora le invalidaron, le invalidan primero las reformas inconstitucionales a la ley de la Guardia Nacional y 2 semanas después la primera parte del Plan B y seguramente después la segunda parte del Plan B. Entonces sale con que se deben de elegir por el voto popular. Y fue cuando dijo que hablaba de este plan C para que todos votaran por Morena el año que viene para que tengan mayoría calificada. Te puedo anticipar que no la van a tener, porque ni en el 2018 la tuvieron, porque en el Senado no la han tenido en esta legislatura. Y en el 2021 perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y tal vez sí, todavía nos cuesta mucho y todavía nos falta mucho por caminar en la posesión, pero estoy seguro que en el 2024 no la van a tener. Me preocupa que quieran, como lo hicieron con la ley de la Guardia Nacional y como lo hicieron con el Plan B electoral, vía legislación secundaria, querer cambiar algo que con la Constitución no se van a poder meter. Y ahí sí estaríamos en serios problemas. Bien, Andrés, sobre este tema de si deberían o no ser electos por voto popular, el Poder Judicial también nace de una especie como de protección a las minorías. De acá no estamos diciendo si esto está bien o está mal, pero es un hecho que es así. ¿Tú qué piensas de esta, si debería de haber una protección a las minorías o no? Y también el otro papel que menciona Andrés Alcántara. Y pues también preguntarte, porque sería México quizás uno de los pocos casos en el mundo que tienen este tipo de sistema donde los jueces son electos popularmente. Creo que el único caso es Bolivia. Es Bolivia. Entonces, ¿qué pensar de esto? ¿Qué te parece ese como ejemplo? Y hay que decir que el caso boliviano es, si bien una de las excepciones, la elección del voto popular de los ministros no fue tampoco la renovación completa que necesitan los poderes judiciales en el mundo. Fue una parte, pero no han logrado superar el poder oligárquico que sí se ha apropiado de los poderes judiciales. Yo quisiera, antes de abordar ese tema, vamos con el tema de la elección directa de los ministros. Yo te diría que sí, fundamentalmente por 3 argumentos. 1, fortalece la rendición de cuentas. ¿Cuál es el mecanismo? Les preguntaría. Ustedes son abogados, yo lo sé, pero también se los pregunto. Para que los ministros puedan rendirle cuentas a la nación. El juicio político. Entonces, Monreal, estaban hablando de eso, no cayó en una contradicción. Simplemente no ve relación entre los dos temas. Fortalecería la rendición de cuentas que hoy únicamente es viable por medio del juicio político. ¿Cómo? No nos gusta un ministro, como está impartiendo justicia, cómo se está comportando el Poder Judicial. Habrá distintas opciones que, si bien van a tener un sesgo político, va a ser mucho más transparente porque vamos a ser los electores a la hora de decidir de qué forma queremos que se dirima en la Corte o no. Segundo, reducción de influencias políticas y corrupción. Eso es muy importante. Hoy los ministros, vamos a ser sinceros, se nombran por cúpulas en el Senado de la República, por cúpulas partidistas. Se reparten las posiciones, 2 para ti, 1 para mí, y entonces responden a intereses políticos más que estrictamente jurisdiccionales. Diversidad y representatividad ayudaría a que haya precisamente mayor representatividad de las minorías en la Suprema Corte, de un poder judicial que hoy por hoy es imposible negarlo, si es ajeno a los dolores del pueblo, y además fortalecería, yo creo, el tema de la confianza pública. Miren, los poderes judiciales se han logrado consolidar como verdaderos poderes oligárquicos, y eso es un programa para la democracia, no solo representativa, sino también popular. Fíjense lo fuerte de lo que estamos planteando. Es ahí donde se están refugiando la gran mayoría de derechas en el mundo. Pongamos el caso del golpe de Estado contra Evo Morales, auspiciado no solo desde el Poder Judicial boliviano, sino hasta de las instituciones de procuración de justicia. Pongamos el caso de la expresidenta Dilma Rousseff, derrocada injustamente sin haber cometido ningún delito por el legislativo y auspiciado por el Poder Judicial. Veamos el caso de Cristina Fernández de Kirchner o el de Lula da Silva. Son los poderes judiciales
quienes de forma impopular y antidemocrática están queriendo mover los hilos políticos del país. Y ahí es donde no podemos confundir los pesos y contrapesos, que son muy necesarios, pero yo les plantearía esta reflexión ya para cerrar. Pesos y contrapesos respecto a qué. No solo respecto a los otros poderes, pero a mí me gustaría vivir en un país donde el Fobaproa no hubiera pasado porque la Suprema Corte, que era un diseño anterior y lo que sea, el Poder Judicial, no permitió que ese atraco a la nación se llevara a cabo. O las reformas estructurales de Peña Nieto. La duda legítima que tenemos muchos ciudadanos es ¿por qué hoy sí y anteriormente no? ¿Qué cambió? Me parece que fundamentalmente el papel político que está jugando la Corte. Bien, te regreso la palabra, Andrés, por alusiones a tus argumentos. ¿Qué contestas a Andrés Páez? Gracias. Insisto, tal vez es algo políticamente incorrecto, pero los electores no pueden tener en sus manos la justicia constitucional. ¿Por qué? La justicia constitucional no es para que esté en manos del voto popular. La Suprema Corte y todos los tribunales constitucionales no están para representar a la gente, ni mucho menos para cumplir con el clamor popular. Porque nos damos cuenta, ahorita y antes también cuando otros partidos gobernaban, que las mayorías se equivocan. Porque somos humanos, y lo repetía, como los tres poderes se equivocan. Entonces, los electores no pueden tener en sus manos la justicia constitucional porque para eso no está diseñada. La justicia constitucional está diseñada para órganos técnicos especializados que sepan de la materia para poder resolver conforme a la Constitución. Y un voto popular no nos garantiza que ello vaya a suceder como debe de ser. Tampoco un voto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí yo te preguntaría si el método de elección necesariamente tiene efectos en las resoluciones de los ministros. Que se revise el método de elección. También lo dije, que se revise el presupuesto. De hecho, a mí no me parece que el presidente de la República sea quien proponga a las o los ministros, porque coincido completamente contigo. Hay cuotas. Tan hay cuotas que el presidente propuso a 4 de los actuales ministros y en sus mañaneras reiteradamente ha dicho que los ha traicionado. Se le olvida al presidente que las y los ministros no son empleados del presidente de la República. Yo sé que todos están acostumbrados a seguirlo ciegamente, pero los ministros y las ministras no están para eso. Al contrario, yo reconozco a la y el ministro que, aún habiendo sido nombrados por el presidente de la República, han sabido garantizar su independencia individual y su independencia judicial, cumpliendo con su función constitucional. Bien, pues este tema nos da para hablar muchísimo más. Vamos a seguirle dando seguimiento a este tema en un bloque más de conclusiones y también, claro, en otros programas. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones y vamos a escuchar primero a Andrés Alcántara con sus conclusiones sobre este tema del Plan B y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Nat. Agradecerte de nuevo por la invitación. Agradezco a mis compañeras y compañeros por este intercambio. Saludo nuevamente a la audiencia. Creo que he dejado muy clara mi postura a lo largo de la mesa y no me queda más que reiterarla. Estamos ante un tema, y lo repito, de objetividad normativa, no de subjetividad política. Es difícil quitarnos esa subjetividad que todos en esta mesa tenemos, porque nos gusta o no, tal vez si simpatizamos o militamos con alguna corriente política. Pero cuando hablamos de la Suprema Corte, cuando hablamos de la Constitución, cuando hablamos de poderes, cuando hablamos de contrapesos, tenemos mínimo que intentar quitárnoslo. Sé que cuesta más a los que hoy están en el poder, al parecer, pero pues vale la pena que lo intentemos porque de eso se trata nuestro diseño constitucional. Me preocupa, insisto, que como no van a tener la mayoría calificada, quieran vía legislación secundaria cambiar el método de elección de ministras y de ministros. Insisto, no deben de ser elegidos por voto popular, no están para eso tenemos otros órganos, como en su momento también lo dije sobre los magistrados y los consejeros electorales. Y para finalizar, sé que no les gusta ahorita la Constitución porque no han logrado las mayorías calificadas ni los consensos que, por ejemplo, Peña Nieto logró para sus reformas estructurales con legisladores que muchos hoy forman parte de ese movimiento. Pero con sobornos. Pero hoy ellos han logrado no más de 3 reformas constitucionales. Y resulta, Nat, compañeras, compañeros, público, que nos gusta o no, la Constitución sí es la Constitución y se debe de respetar. Bien, Jimena, escuchamos tus conclusiones. Claro. Pues bueno, no podemos negar que el Poder Judicial está jugando un papel político y qué bueno que lo está haciendo porque son tiempos que yo considero bien importantes
porque estamos en una época donde pues existe un pueblo politizado, ¿no? Qué bueno que se está tocando el tema de la autonomía del Poder Judicial, porque jamás se había llevado a cabo esta discusión, donde tenemos un presidente que respeta la autonomía del Poder Judicial, que aunque a muchos no les guste lo que dice, al fin y al cabo es libertad de expresión, ¿no? No como solía ser en tiempos de Calderón, donde los mismos presidentes amenazaban de muerte a los propios ministros, y que claro que es necesaria una reforma al Poder Judicial porque, bueno, el Poder Judicial mexicano es 2 veces más oneroso que el de Estados Unidos, muchísimo más ineficiente, y también 3 veces más oneroso que el de Alemania y España. También no podemos negar que también la Corte está siendo tocados sus intereses porque, así como mencionaba mi compañero, la cantidad de privilegios de la que también gozan los ministros, pues claro que también se verían afectados por estas reformas, y que también, aunque sabemos que la historia no se repite, también tener en cuenta de lo que ha pasado a través en países de Latinoamérica con estos procesos llamado lawfare, que se utiliza al Poder Judicial y jurídico para poder golpetear a gobiernos que han ganado la voluntad popular, ¿no? Entonces, no olvidar eso, que aunque quizás, pues les digo, no se puede repetir la historia, pero sí nos puede dar una noción de qué es lo que pueda pasar, porque es una derecha, grupos conservadores, grupos de intereses que, pues bueno, están pues llevando a cabo estos poderes para golpetear a gobiernos legítimos. Bien, Andrés, escuchamos tus Por último, conclusiones. yo haría fundamentalmente un llamado a la audiencia hacia la reflexión del Poder Judicial, no solo en este país, sino el papel de los poderes judiciales en la conformación del poder público alrededor del mundo. Yo insisto que dentro del marco jurídico, institucional, académico y de la comentocracia mexicano hay un fetichismo por creer que los poderes y que las instituciones son infalibles y que las personas son infalibles. Yo creo que el Poder Judicial debe ser reformado para mejorar y que hay una excesiva revisión sobre los procesos. Sí puede ser, eso puede sonar leguleyo, pero sobre los procesos jurídicos, más allá del fondo de los asuntos, y revisar que los poderes judiciales sirvan como garantes de derechos. Yo llamaría a hacer una reflexión sobre qué derechos ha garantizado la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial en México, pero cómo esos mismos derechos también se están contraveniendo a sus propios criterios ahora. Por ejemplo, el de democracia o incluso el de libertad de expresión de los servidores públicos y de los políticos. Ahora resulta que los políticos no pueden hacer política ni expresarse. Por último, yo sí creo que los pesos y contrapesos son necesarios, pero invitaría a replantear la reflexión de pesos y contrapesos de qué y con respecto a quién. ¿Solamente con respecto a los otros poderes de la Unión o también contra los poderes fácticos, económicos? Pongo algunos ejemplos: Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con todo respeto, que juegan una agenda política importantísima por medio de uno de los principales opositores del presidente, y que pretenden venir a decir que no tienen una agenda política cuando realmente están incidiendo y están financiando a la oposición. Ese es ahí donde me entra a mí la incongruencia. Yo insisto, la democracia no es solo un sistema de normas y de reglas, es sobre todo respeto a la voluntad popular y vigilancia sobre los derechos fundamentales. Esa es la reflexión que tendremos que hacer. Bien, finalmente nos toca cerrar contigo, Diana. Sí, pues la primera es que aquí mis compañeros mencionaban su interés por la rendición de cuentas, por la transparencia en el Poder Judicial. Que Morena nombre a los comisionados del INAI, el órgano constitucional encargado de eso, de la transparencia, de la rendición de cuentas, porque parece que aquí sí les interesa, pero cuando se trata del INAI, ahí la transparencia no me encanta, ¿no? Entonces, ese es el primero. La segunda es, mencionaban que si vamos a un MP no hay sentencias. El MP es parte de una fiscalía, no del Poder Judicial. Yo nunca dije eso. Eso, nada más para dejarlo como Nunca lo dije. separación, de que muchas sentencias no se llegan por la incompetencia de los ministerios públicos, no por el Poder Judicial. Y por último, el Poder Judicial, nos preguntan, ¿cuándo ha sido garante de derechos humanos? Bueno, la Suprema Corte en tema de aborto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en tema de paridad de género, de grupos minoritarios como afromexicanos, indígenas, comunidad LGBT, fue el que impulsó las acciones afirmativas para que llegaran a la Cámara de Diputados, a Senado. No fue el Poder Ejecutivo, no fue el Poder Legislativo, fue un impulso a esa igualdad desde el Poder Judicial. Entonces yo sí creo que tenemos un Poder Judicial que también se preocupa por los derechos humanos y por las minorías. Entonces también dejar eso en claro y como ya lo mencionaba mi compañero, es sumamente importante la independencia judicial y eso no se va a conseguir con el voto popular de los ministros. Los ministros entonces van a tener que rendirle cuentas a las personas que votaron por ellos, lo cual también puede distorsionar sus resoluciones.
Bien, pues este tema de los diferentes poderes de la Unión, el tema de los pesos y contrapesos es histórico. No está de más venir aquí a Sin Filtro a analizarlo, a revisarlo, y lo seguiremos haciendo. En esta ocasión ya llegamos al final del programa. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Andrés, Diana, Jimena y Andrés, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv, y ahora también estamos en Instagram como @sinfiltroforotv. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria, y ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Foro. Buenas noches.